Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Qué placer saludarles una vez más y tener la dicha de compartir un estudio más basado en los devocionales, siempre la matutina del Cristo triunfante. El Señor ha sido bueno y nos ha regalado la vida, nos da también el tiempo y la disposición que pone en nuestros corazones para que nosotros apartemos el tiempo y lo dediquemos al estudio de su palabra. Queremos iniciar en esta oportunidad y queremos hacerlo orando a nuestro Dios para que sea Él quien dirija nuestros pensamientos y que nos ayude a entender su palabra que hemos de meditar. Oremos a nuestro Dios. Padre bendito, gracias damos en esta oportunidad por la vida, gracias por tu inmenso amor, gracias por tu misericordia. Queremos en esta hora pedir que tú puedas darnos tu bendición. Vamos, Señor, a meditar en tu palabra. Oramos para que sea de nuestro beneficio, que nos dé lecciones maravillosas que nos han de servir para nuestro diario vivir. Oramos para que a través de tu palabra nosotros entendamos cuál es tu voluntad, que nosotros entendamos cuáles son tus propósitos para nuestra vida y que de manera muy significativa logremos acatar cada una de esas recomendaciones. Padre bendito, danos tu Espíritu Santo para entender tu palabra y para poder practicar también las lecciones que en ella aprendemos. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, hoy vamos a continuar los devocionales que hemos estado teniendo estos días. Nos han hecho ver la historia de algunos personajes que tuvieron un desarrollo muy significativo en su vida, tuvieron una preparación, tuvieron un camino que tuvieron que seguir y como muchos de ellos tuvieron éxito por sus determinadas acciones. Estamos viendo específicamente en estos momentos cómo de la descendencia de Abraham nace Isaac, cómo de Isaac ahora nacen dos hijos y es en la historia o en la parte de la historia que estamos en este momento en los devocionales. El tema para hoy es: nunca sacrifiques la integridad ni pierdas la primogenitura. El devocional anterior nos hablaba sobre el contraste que había entre el estilo de vivir de los dos hermanos, de Esaú y de Jacob, cómo ellos vivieron totalmente diferente, cómo ellos tuvieron un desarrollo en la vida totalmente opuesta, uno con libertad, el otro más sumiso, más de responsabilidades del hogar, más compaginado a lo que era la familia. Pero cada uno de ellos tuvo un desarrollo bastante amplio concerniente a lo que él se dedicó. Esaú fue diestro en la casa, fue un hombre preparado. Jacob, el devocional anterior veíamos que él cuidaba el ganado, aparte de eso también ayudaba con los quehaceres del hogar, era un hombre dedicado también. Pero en el área espiritual, recordemos el devocional anterior que cada uno era diferente al otro. Esaú leíamos que no tenía deseo, no tenía aspiraciones en cuanto a lo espiritual. Por el otro lado, Jacob era un hombre que deseaba la bendición de Dios y anhelaba tener una comunión personal con Dios. Hoy tenemos el versículo Génesis capítulo número 25, versículo 30, versículo 31, versículo 33 y 34. Leeremos unas partes para poder tener la base de lo que vamos a estudiar. Dice la palabra de Dios. Dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Y vendió a Jacob su primogenitura. Así menospreció Esaú la primogenitura. Hemos leído las partes más significativas de esta parte de la historia que nos corresponde ver en esta oportunidad. Y hemos tomado ya algunos detalles que nos han de ayudar a comprender lo destacada que es esta parte de la vida de Jacob y de Esaú, porque es aquí donde se demarca una separación. Cuando nosotros hablamos, hermanos, de los vínculos familiares, en esta ocasión los vínculos familiares llegó un momento en el que se rompen completamente. En esta historia, Jacob y Esaú llegaron a romper todo vínculo de fraternidad y amor por este preciso momento que vino a sucumbir en unas dificultades grandes en el área familiar.
Voy a leer lo que dice la matutina El Cristo Triunfante, la página número 87, para poder tener una base más sólida de lo que vamos a enfocar en esta mañana. Es mucho lo que se cede en aras de deseos y deleites del presente. No hay evidencia del alma ferviente que está hambrienta de fortaleza espiritual y de sabiduría celestial. Se cede a las tentaciones, se gratifica el apetito y manifiesta separación de Dios. Recuerde el caso de Esaú. Él pasó la crisis de su vida sin saberlo. Lo que consideró como un asunto apenas digno de un pensamiento fue el acto que reveló los rasgos predominantes de su carácter. Mostró su elección, su verdadera estima de lo que era sagrado y que debiera haber sido apreciado como sagrado. Vendió su primogenitura por la pequeña complacencia de satisfacer su deseo del momento. Y eso determinó el curso posterior de su vida. Para Esaú, un bocado de comida valía más que el servicio de su maestro. Cuidado y atención con lo que acabamos de leer. Recordando, es una historia cronológica, así que por ende tenemos que recordar los devocionales que ya pasaron. Esaú era un hombre que consideraba las restricciones que se le presentaban en la responsabilidad de la primogenitura como algo tedioso, algo indeseable para él. Tenía un espíritu de libertad, un espíritu de complacencia propia, amaba el libertinaje, amaba la libertad, amaba el no tener nada que lo atara a responsabilidades específicas. Se deleitaba en andar de un lado al otro buscando animalitos para cazar. Eso, hermanos, lo llevaba a pensar solo en el presente. El devocional anterior leíamos una parte en la que decía que Jacob pensaba en lo porvenir, Esaú pensaba solo en el presente, en el momento que estaba viviendo. Él se enfocaba solo a la parte del momento, a lo que estoy pasando. Si en este momento tengo sueño, no me interesa nada más de lo que va a pasar después. Ahora tengo que dormir. Así era Esaú. Si en este momento tengo hambre, no me interesa nada más. Ahora lo que me interesa es comer. Si a Esaú tenía frío, no le importaba nada más, sino solo abrigarse. O sea, era una persona de momento, era una persona que su prioridad era lo que estaba pasando justamente en ese momento. Y en esta ocasión vemos que era una persona que debido a eso no aspiraba, ni siquiera anhelaba el cumplir con las responsabilidades que llevaba la primogenitura. Eso llevaba a que viera la primogenitura como algo de poco valor, algo de baja estima delante de él, algo que no representaba una maravilla para él. Sí, anhelaba bendiciones como riqueza, anhelaba lo que llevaba la primogenitura, pero como bienes materiales, pero en la responsabilidad espiritual de ser el primogénito, el sacerdote de la familia, eso no lo quería, era una responsabilidad que él no anhelaba. Ahora se llega el momento en el que él pasa, decía el párrafo, la crisis de su vida sin saberlo, porque iba a ser lo que demarcaría lo que su vida futura sería. Viene el momento cuando él viene cansado y le pide a su hermano Jacob: dame de ese guiso rojo que tienes. Estoy cansado, no he comido. Y como su prioridad era el momento, en ese momento lo que le interesaba era comer, no le interesaba la responsabilidad, no le interesaba nada más. A él le interesaba en ese momento el saciar el hambre, el poder alimentarse. Cuando él le hace la petición, Jacob le dice: véndeme tu primogenitura. Y en ese momento, queridos hermanos, como no era algo que él deseaba así al 100%, no era algo que él anhelaba llevar esa responsabilidad, ni tampoco lo que conllevaba la primogenitura, y lo vio como algo secundario en comparación de suplir la necesidad del momento. Él dice: muy bien, dame esa comida y yo te vendo mi primogenitura. Sigue diciendo el párrafo: oh, si el pueblo de Dios reflexionara en que por una acción equivocada se produce una mancha en la historia y la experiencia de que nada
salvo la sangre de Cristo puede erradicar, cada acto de la vida debiera ser analizado cuidadosamente, porque por él enviamos al mundo como una fuente abierta, torrente de bendición o de maldición. Que quienes conocen sus Biblias vivan la vida de Cristo. Todos debieran considerar que están haciendo una obra que perdurará para siempre. ¿Por qué el devocional pone este párrafo tan impresionante? Nosotros, hermanos, hay ocasiones que no reflexionamos en lo que vamos a hacer. El título de este devocional es Nunca sacrifiques la integridad ni pierdas la primogenitura. Cuando hablamos de estos dos puntos, hablamos de cosas indispensables. En la vida de Esaú iba a ser lo que le traería gran bendición. No pensemos en este momento en la profecía, en que ya estaba dicho, porque la elección acá, Esaú no fue obligado. Esaú tomó la decisión de manera personal y voluntaria de vender su primogenitura. No reflexionó en todo lo que le iba a acarrear al final eso. Fue una decisión del momento, una decisión sin pensar, sin reflexionarla. ¿Por qué el párrafo nos sugiere esto? Porque nosotros así nos comportamos en la mayoría de ocasiones. Hablamos, luego reflexionamos. Actuamos, luego pensamos en lo que hicimos. Debería ser lo opuesto. Primero deberíamos pensar, razonar y luego hablar o actuar. Pero nosotros hacemos lo opuesto, hacemos lo contrario. Al igual que Esaú, saciamos la necesidad del momento y no pensamos en lo que nos va a acarrear en un futuro las decisiones que tomamos en la vida. Hay decisiones, hermanos, que parecen insignificantes, parecen que no van a ocasionar nada malo en nuestra vida, pero que nos van a dejar una marca negativa todos nuestros días en que vivamos. Esaú vio como una decisión insignificante, algo sin valor, el vender la primogenitura. Lo vio como algo que no era grave. Una decisión. Sí, la vendo. ¿Qué acarrió todo eso? Sigo leyendo para luego poder hacer la conclusión en cuanto a este punto. Nadie en este mundo puede hacer un acto egoísta sin correr el riesgo de vender su primogenitura por un plato de lentejas. Recuerden que Esaú estaba controlado por sus deseos. Fue un hombre dominado por sus apetitos e inclinaciones y vendió su alma para gratificar sus apetitos. ¿Alguno que conoce la verdad presente está viviendo así? ¿Cuántas cosas buenas hemos vendido, hermanos, por complacer nuestros apetitos, por complacer nuestros deseos, por complacer aquello que nos llama la atención y que nos atrae en la vida? ¿Cuántas veces hemos deshonrado a Dios? Hemos rechazado grandes bendiciones, hemos despreciado la bendición de Dios por cosas temporales, por satisfacciones que solo van a calmar nuestro deseo por un corto tiempo, por un breve momento. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones en la vida que nos han hecho despreciar la bendición de Dios, las responsabilidades que Dios nos ha dado y nos ha llevado en un futuro a amargas desilusiones, a resultados tristes y lamentables? Quizá nosotros estemos viviendo como Esaú, que estemos despreciando o estemos viendo con menos valor las cosas espirituales y que demos la prioridad a las cosas temporales. No sea que haya, sigue diciendo el párrafo, algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Cuántos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia estarán dispuestos a sacrificar su integridad y padecer las consecuencias por causa de una ventaja egoísta? Con el propósito de gratificar sus deseos carnales, andarán indefensos en medio de las trampas de Satanás. Por causa de las influencias egoístas, venderán su paz interior y con ella sus almas. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros como seres humanos, por ganar un bien terrenal, por obtener un beneficio, hemos quebrantado principios de la palabra de Dios?
¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Que le hemos dado más valor a las cosas temporales y eso nos ha llevado a ver los principios de Dios como algo sin importancia. ¿Cuántas personas en el mundo hoy nos atrevemos quizás a hacer eso en nuestra vida? A perder, a desvalorar o a ver de menos las bendiciones de Dios por un bien temporal. Ejemplos hay muchos, hermanos. ¿Cuántas personas al final de la historia, para no perder los bienes terrenales, se atreverán a negar su fe y a darle la espalda a Dios? Solo pensemos, hermanos, cuando llegue la ley dominical, cuando se cumpla lo que Apocalipsis 13 menciona, y no se podrá comprar ni vender, sino solo aquellos que tengan la marca de la bestia. Hermanos, cuando ese momento llegue, cuando esa parte de la profecía sea cumplida, la pregunta es, ¿qué hará el pueblo de Dios? Porque acá menciona a aquellos que están escritos en el libro de la iglesia. Cuando venga el momento de decisión, muchos quizás quebrantarán los principios por amor a lo terrenal. Preferirán negar la verdad, quebrantar la ley de Dios para no perder los beneficios económicos. Actualmente se dan muchos casos así. No, yo no me bautizo, no voy a la iglesia porque me va a tocar perder mi trabajo, porque yo trabajo los sábados, y si yo voy a la iglesia tengo que perder mi trabajo, y cómo voy a comer, y qué voy a hacer para ganar dinero, no, ya no tengo nada más que hacer, no voy a hallar mejores oportunidades, y se pesa más lo temporal que lo que de verdad es beneficioso. A veces olvidamos, hermanos, las promesas de Dios. Muchas veces olvidamos que la Biblia nos dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, pero eso conlleva algo. Si le doy la prioridad al reino de Dios y su justicia, la misma Biblia me dice, todo lo demás será añadido. Todas las demás bendiciones vendrán a nuestra vida, hermanos. Puede que pasemos un momento de prueba, un momento de dificultad. Lo tenemos que pasar para que nuestra fe sea aprobada. Pero luego la bendición de Dios vendrá. Ciertamente la palabra de Dios ha de cumplirse. Pero ¿qué va a valer más en nuestra vida, hermanos? ¿Repetiremos la historia de Esaú? ¿Pesaremos más lo terrenal que lo espiritual? ¿Valdrá más o tendrá más valor en nuestra vida aquello temporal o aquello que es eterno? Después de gratificar sus apetitos, Esaú se lamentó por lo que hizo. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Quiere el Señor que cada uno que ha invocado el nombre de Cristo sea parte de toda forma de iniquidad. Hermanos, hay decisiones en la vida que van a traer resultados que no se van a poder cambiar. Siempre lo he dicho, de las malas decisiones que cometemos en la vida, podemos recibir el perdón. Sí lo podemos recibir, pero las consecuencias nos toca vivirlas. Las consecuencias nos toca afrontarlas. En este caso, Esaú tomó una decisión mala en su vida. Despreció la primogenitura, vendió lo más valioso que él pudo haber tenido, vendió la bendición de Dios, vendió la oportunidad de ser el representante espiritual de su familia. Y cuando se quiso retractar, era demasiado tarde. Hermano, piensa antes de actuar, piensa antes de hablar. Hay cosas de las que ya no podrás retractarte, aunque quieras. Van a haber cosas que nos van a llevar a consecuencias que aunque querramos borrarlas, no se va a poder. Es como cuando una persona toma la decisión de quitarle la vida a otra. Aunque esa persona llore, se lamente, se arrepienta, no puede volver a la vida a aquella persona a la que se la ha quitado. Así, hermanos, son las decisiones malas en nuestra vida. Cuando traen las consecuencias, por más que querramos quitarlas, nos tocará afrontarlas. La pregunta es, ¿cómo enfrento yo las pruebas en mi vida? ¿Cómo enfrento esos momentos en los que tengo que tomar una decisión sí o sí? Porque hay momentos, hermanos, en los que sí o sí tenemos que elegir
el bien o el mal, servir a Dios o deshonrar a Dios, obedecer a Dios o desobedecerlo. Hay momentos en los que no hay otra opción y debemos tomar esa decisión. Piensa, de las decisiones que tomes en tu vida vendrán resultados, vendrán consecuencias que quizá no se van a poder evitar después. Por ello, hermano, querido amigo, piensa primero en lo que vas a hacer, reflexiona y toma buenas decisiones en la vida. A Esaú, esa mala decisión lo llevó a perder una bendición maravillosa. ¿Cuántas cosas hemos perdido nosotros por tomar malas decisiones en nuestra vida? Muchas. Que Dios nos ayude y nos perdone por esas malas decisiones y nos ayude a afrontar las consecuencias aferrados de su mano. Cometimos errores, vienen las consecuencias, hay que luchar por no seguir cometiéndolos y afrontar las consecuencias de la mano de nuestro Creador. Que el Señor pueda bendecirnos, es mi deseo en oración. Amén. No se pierdan, hermanos, el siguiente devocional que sigue la historia. Vamos a ver, recuérdense que el devocional anterior estudiábamos sobre que Jacob anhelaba una experiencia personal con Dios. El próximo devocional nos va a hablar de esa experiencia personal que Jacob tuvo con Dios. Así que no se lo pueden perder. Vamos a finalizar orando en esta oportunidad. Padre bendito, gracias te damos nuevamente por la vida. Gracias por tu palabra que hemos estudiado. Oramos, Señor, para que nos ayudes a considerar la reflexión que hemos tenido. Ayúdanos a reconocer que cometemos errores, pero también ayúdanos a enmendarlos. Queremos, Señor, vivir en integridad, anhelar las cosas espirituales y recibir el perdón de nuestros pecados. Padre, te fallamos, cometemos errores. Meditamos en ocasiones en eso malo que vamos a hacer, pero oramos para que nos perdones y que cuando vengan las consecuencias podamos enfrentarlas con valentía, pero por sobre todo reconociendo que fue nuestro error y aferrándonos de tu mano. Bendice a tu pueblo, ayúdanos a vencer y ayúdanos, Señor, a valorar las cosas espirituales por encima de las terrenales. Que tu gracia nos acompañe y que el perdón de nuestros pecados sea una realidad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, agradezco a todos los que nos han acompañado. Deseo la bendición del cielo para cada uno de vosotros. Les esperamos en el siguiente devocional.